No le estoy dando la clase. Jonathan, puede tomar la palabra. Buenas noches, licenciada. Podríamos decir también que son derechos. Los Muy bien, derechos también son patrimonio. exactamente. Porque nosotros ya vimos que los derechos pueden ser considerados bienes. Por ejemplo, si hablamos de derechos incorpóreos, derechos de propiedad intelectual, son bienes. Shirley, puede tomar la palabra. Buenas noches, Ligda. También contaría como obligaciones el patrimonio. Sí, muy bien, eso es lo que nos faltaba. Es el conjunto de derechos y obligaciones que posee una persona que tienen una afectación o una valoración económica, que tienen una valoración pecuniaria. Eso sería en relación a esta situación de que es un patrimonio. Aquí les proporciona una definición que nos dio un autor, que es Rogina Villegas. Él se ha dedicado al ámbito del derecho civil. Y si ven, les coloqué una persona, les coloqué dinero, bienes, que pueden ser deudas incluso, por ejemplo, puede ser que deba este vehículo, entonces también es parte de su patrimonio, todo, obligaciones y derechos. Sí, Cristian puede tomar la palabra. Ligda, buenas noches. Tengo una duda ahorita que usted está hablando de los patrimonios. Le voy a comentar. Yo estaba pensando comprar un terreno, pues es un bien inmueble, Ujú. pero siempre me ha surgido la siguiente duda. Pues todo el mundo dice que son escrituras registradas y todo eso, ¿verdad? Pero le voy a contar un poquito más. Resulta que estoy pensando agarrarlo así con financiamiento para un año. Pero la duda que yo tengo es, pues me dicen, va, le firmamos contrato al momento de iniciar y todo. Pero yo digo yo, ¿cómo sé yo qué tanta validez tiene ese contrato y cómo puedo comprobar que dichas escrituras sí están registradas en el registro de la propiedad? Gracias, Cristian. Esto regularmente es notificación. Así es. Sí, así operan. Lo que pasa es que estas son inmobiliarias. Entonces, las inmobiliarias operan a través de notificaciones y venden lo que son los lotes con una cuota mensual. Entonces, al final de cancelar la cuota, lo que realizan es un contrato de promesa de que al final de pagar la cuota le van a dar la escritura de la casa. Para verificar si es registrada o no, lo que puede hacer es verificar con un abogado que se verifique en el registro de la propiedad a través de una certificación electrónica si el bien inmueble está inscrito. Eso sería la situación. Está inscrito ya sea como, permítame, porque me pase, ya sea como notificación o como bien inmueble, pero que esté inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, regularmente esos bienes están inscritos ya sea a nombre de la inmobiliaria, no de la empresa que está notificando, sino de la inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, ya después, al final, les hacen lo que es la escritura de compraventa. Si no, puede tomar la palabra. Licenciada, solo es una duda. Tal vez usted me aclara. ¿De qué depende que sea una finca rústica o una finca urbana? Solo eso es mi pregunta. Ya. Esto depende de la localidad en donde está ubicada. Si, por ejemplo, cuenta con servicios básicos, agua, electricidad, los servicios básicos, entonces se dice que es urbano. En cambio, si no cuenta con servicios básicos, se dice que es rústico. Esto sería más que todo la diferencia. Para, ¿Por qué es importante esto? Porque la urbanización hace que tenga más plusvalía un bien inmueble. Definitivamente un bien inmueble que tiene acceso a los servicios básicos tiene más plusvalía, más valor económico a nivel comercial que un bien que no tiene los servicios básicos. Esa sería la diferencia. Para entender la diferencia entre un bien que está inscrito en el registro general de la propiedad y uno que no, regularmente a los que no están inscritos se les conoce como derechos posesorios y a los que están inscritos se les conoce como derecho de propiedad. Esa sería la diferencia entre una finca que esté inscrita en el registro general de la propiedad y otra que no. Cuando no está inscrita se le conoce como derecho posesorio, solo la posesión que se tiene. Sí, Cristian puede tomar la palabra. Licenciada, ¿y qué tan complicado es registrar unas escrituras que no están registradas? Haga la redundancia. Ese es un trámite que vamos a ver en la clase. Se le conoce en la doctrina como usucapión o posesión o prescripción adquisitiva. ¿Se recuerdan que yo les dije que el paso del tiempo podía ser que nosotros podíamos adquirir derechos o podíamos también extinguir
obligaciones, extinguir ciertas obligaciones que nosotros tengamos. A esto se le conoce extinguir obligaciones o derechos, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, a esto se le conoce como prescripción adquisitiva, porque estamos adquiriendo. Y sí, por el paso del tiempo, nosotros podemos adquirir ciertos bienes, pero tenemos que cumplir con requisitos que están establecidos en la ley y no son todos, son los requisitos y los que están establecidos en la ley lo que nosotros podemos adquirir. Y, ¿qué más les iba a decir? Tenemos que tener un título justo que nos justifique por qué tenemos o por qué poseemos este bien y posteriormente esperar un plazo. Por ejemplo, si hablamos de bienes inmuebles, tenemos que esperar y poseer pacíficamente 10 años ese bien y posteriormente lo podemos inscribir en el registro de la propiedad. Y ya después les voy a explicar porque esto es un tema que vamos a ver en el tema de posesión y propiedad cuando lleguemos a esa temática. Pero así sería, es un trámite, se llama titulación supletoria. Es un trámite que se realiza vía notarial y la data aproximada de tiempo es un año, si nosotros lo ponemos en tiempo. Sí, Cristian puede tomar la palabra, dependiendo del notario también, si lo puede hacer más rápido. Hilda, y usted como abogada y notaria, ¿usted hace ese tipo de trámites? Gracias, Cristian. No, ahorita, por el momento yo no estoy litigando, entonces no hago ese tipo de trámites. Pues pueden ir con cualquier colega notario y ellos les realizan el trámite. La titulación supletoria es un trámite que es mixto. Puede ser ya sea inicia notarial y se termina judicial, sí tiene que tener una vía judicial. Pero sí, es ante un notario que tienen que ir ustedes para que les inicie el trámite. Por el momento yo no estoy litigando porque estoy en órganos jurisdiccionales, entonces tengo como incompatibilidad de poder litigar y ejercer el notariado. Sí, Elisa puede tomar la palabra. Lida, disculpe, fíjese que hace un momento usted mencionó, aparte de derecho posesorio, otro concepto, pero no logré apuntarlo, no sé si La aún se propiedad. recuerda. La propiedad, Derecho de propiedad. sí. Los dos son Gracias. derecho posesorio o derecho de propiedad, que son los dos. Jefferson puede tomar la palabra. Sí, Ligda, perdone, una titulación supletoria mencionó, ¿verdad? Sí, así es. No es lo mismo que una adjudicación, o sí, porque según tengo entendido, la titulación supletoria se tienen que publicar edictos, ¿verdad? Si no Sí, estoy mal. sí se tienen que publicar edictos, no es lo mismo. La adjudicación puede ser por cualquier otro título. En cambio, la titulación supletoria sí es específico en los derechos posesorios para inscribirlos en el registro de la propiedad. ¿Y usted cuál considera que es la mejor opción, licenciada? La opción en Guatemala, si nosotros queremos acceder a un bien y inscribirlo, un bien que no está inscrito, es la titulación supletoria. Adjudicación no se puede, o sea, nosotros no nos podemos adjudicar de otra forma un bien inmueble. Una adjudicación podría ser, por ejemplo, que nos donara. Esa es una forma de adjudicarnos un bien, pero en general no hay otra forma. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a convertir un derecho posesorio en un derecho de propiedad, si necesitamos la titulación supletoria como única vía aquí en Guatemala. No hay otra vía. Aquí en Guatemala no hay otra vía. Jefferson, creo que te quería tomar la palabra, ¿verdad? Buenas noches, Lita. Buenas noches, un gusto saludar. Hablando de eso, de terrenos, digamos un ejemplo, si el papá tiene dos hijos y le deja el terreno, pero este, no hay escrituras y un hijo agarra más del terreno Ya. y el otro dice que es de su propiedad, ¿cómo sería ahí si no hay papeles? Sí, siempre hay lo que son derechos posesorios, ¿verdad? ¿Está inscrito o no? No. Ah, bueno. Igual y lo que pueden hacer en este caso es un derecho de posesión. Lo que se hace es la división de la cosa común. Si no, por común acuerdo, no quieren dividirla en partes iguales, que es lo que les corresponde, lo que se hace es acudir ante un juez para que los divida judicialmente y en este caso, pues, le dé la parte que le corresponde a cada uno. Si me pregunta a título personal, lo que yo haría sería citar mejor como son hermanos, si son familiares, citarlo a conciliación. Actualmente hay un centro de conciliación aquí en Jalapa para que concilien en que se den la mitad a cada uno, que es lo que les corresponde. Y ya después, pues si no accede, acudir ya a la vía judicial.
que así es como se hacen efectivos los derechos contenidos en el código, a través de la vía judicial y los procesos respectivos. ¿Noé puede tomar la palabra? Ya saben. Tienen, Licenciada, lo siento, tenía la mano levantada, pero lo siento. No, no, eso de hace ratos. no se preocupe. ¿Tienen alguna duda en relación a lo que ya resolví? Pueden volver a levantar la mano. Si ya quedó bien establecido, esas son algunas cosas que podríamos hacer, ¿verdad? Eso es en cuanto al patrimonio. Recordemos que el patrimonio, aquí en Guatemala vamos a ver cuál es la teoría que se aplica en relación al patrimonio, si sí surge de la personalidad, si no surge desde que somos seres humanos. En general aquí nos da una definición, esta definición ustedes incluso la pueden encontrar en la doctrina, en el libro que nosotros tenemos a la mano, que nos establece que patrimonio es un conjunto de obligaciones y derechos, ambos. Las deudas que tenemos también son parte de nuestro patrimonio. Por ejemplo, debemos una tarjeta de crédito, es parte de nuestro patrimonio. Tenemos una deuda en el banco, es parte de nuestro patrimonio. También los derechos, por ejemplo, tenemos derechos posesorios, tenemos bienes inmuebles a nuestro nombre, bienes muebles, todo este tipo de derechos, créditos a nuestro favor, son derechos que tenemos y son parte de nuestro patrimonio. Algo muy importante es que estas obligaciones y derechos tienen que ser susceptibles de una valoración pecuniaria. Cuando hablamos de pecuniario nos estamos refiriendo a que sea valorable económicamente, que sea valorable en dinero de conformidad con el sistema financiero y económico de Guatemala, que nosotros podamos otorgarle un valor económico. Por ejemplo, si yo les digo, mi patrimonio es mi casa, esta casa tiene un valor económico. A nivel, depende de la plusvalía del lugar donde está ubicada, tiene un valor económico. Por ejemplo, si yo les digo, yo debo en el banco 100,000 quetzales, tiene un valor económico, esos 100,000 quetzales que estoy debiendo, es una valoración pecuniaria o económica. Entonces, en este sentido, tiene que constituir esta característica de la valoración pecuniaria. Y aquí hay otra cuestión, que constituye una universalidad de derecho. Aquí el autor lo que nos está estableciendo es que el patrimonio es un todo. Tanto bienes, derechos y obligaciones es un todo. Incluso si nosotros leemos el libro, el autor lo asemeja a un saco, a una bolsa, en donde ustedes pueden meter todo y ahí está consignado esa universalidad de derecho. Es universal, es todo. Y en latín se conoce como universitas iures. ¿Qué significa universalidad de derecho en español? A eso se refiere, de que todo es un todo orgánico que no se puede separar. Eso es lo que nos establece este autor como definición, porque se va por esa teoría. Entonces, es lo que nos establece el autor. Nosotros vamos a formar nuestras propias definiciones a partir de lo que nos establecen estos doctrinarios. Entonces, aquí les coloqué una pequeña... aquí les coloqué una pequeña imagen que nos representa el patrimonio como universalidad de derecho, que era lo que nos decía el autor anteriormente. Yo sé que algunos son más visuales. En general, el patrimonio tiene dos circunstancias, lo que nosotros conocemos como activo, es decir, todos los derechos y bienes que tenemos, y el pasivo, es decir, aquellas obligaciones y deudas que forman parte de nuestro haber patrimonial. Entonces, esto sería en relación al patrimonio. Y aquí les coloqué unos ejemplos. Por ejemplo, activos, dinero en efectivo, que nosotros ya vimos que el dinero es un bien mueble. Cuentas bancarias, que también son parte de derechos y bienes que nosotros tenemos a nuestro cargo, con valor pecuniario, porque definitivamente ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una cuenta de ahorro, tenemos nuestros ahorros, ¿verdad? Inmuebles, propiedades que nosotros tengamos a nuestro nombre, vehículos que tengamos a nuestro nombre, inversiones. Actualmente existe, por ejemplo, inversiones en la bolsa de valores, lo que está bien de moda, que son los Bitcoin. Toda esta situación es lo que tiene un valor pecuniario y constituye un activo en nuestro haber patrimonial. Y aquí le coloqué lo que posee y tiene un valor económico. Eso es lo que tenemos que ver en relación al activo. Y
Aquí les coloqué otra situación de la universalidad. ¿Qué se refiere a esa universalidad que nos mencionó Roginas Villegas? Nos establece la persona y su patrimonio son inseparables. ¿A qué se refiere esto? Esto es lo que yo les estaba diciendo, que el patrimonio está ligado a la personalidad. Es decir, que una persona tiene patrimonio por el solo hecho de ser ser humano. Incluso un bebé de 2 días de nacido tendría que tener patrimonio, según lo que nos establece Rosina Villegas, porque pues tiene ciertas circunstancias de valor económico, o tiene deudas, o tiene cualquier circunstancia que lo haga pues ser acreedor de un patrimonio en el ámbito del derecho. Entonces, por eso se le considera que es un patrimonio. Incluso hay unos autores que establecen que la posibilidad de que en un futuro podamos adquirir un bien hace que seamos, que esté esta cuestión de la conexión entre la persona y su patrimonio, la personalidad y el patrimonio. Estas son doctrinas, como les estoy diciendo. El pasivo constituye las obligaciones y las deudas, es decir, hipotecas, préstamos bancarios, créditos, ¿verdad? Estamos hablando de un contrato de mutuo, tarjetas de crédito que nosotros debamos, eso es nuestro pasivo, deudas a proveedores, por ejemplo, si nosotros debemos o sacamos un vehículo a cuotas en la agencia, también es parte de nuestro pasivo. Lo que se debe y representa una responsabilidad financiera con un valor económico es el pasivo, ¿verdad? Al final yo les coloqué que es el patrimonio neto, que también a veces nos preguntan eso. El patrimonio neto es cuando nosotros tomamos el activo y le restamos el pasivo, es lo que realmente tenemos. Eso se llama patrimonio neto. Eso regularmente se realiza eso en contabilidad, se toma ese término, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la universalidad del derecho. Por ejemplo, aquí nos colocó, Rosina Villegas también nos menciona este ejemplo de la herencia. Cuando, por ejemplo, a una persona le dicen que lo nombran heredero universal de todos los bienes de una persona que falleció, de todos los bienes, son bienes, derechos y obligaciones, todo el patrimonio de la persona que falleció forma parte de la herencia. No voy a decir, yo solo quiero lo que tiene, no quiero las deudas, no. Cuando se hereda todo, se hereda bienes, derechos, obligaciones, deudas, todo, para que entendamos el concepto del patrimonio como universalidad de derecho. Quiero ver cuántos vamos conectados. Mire, puede tomar la palabra. Con una duda, cuando son entre hermanos, digamos, ¿cómo se reparten la herencia de las deudas? Ya. Al final, lo que hacen es, en, en materia de proceso sucesorio, existe una figura que se llama el beneficio del inventario. Lo vamos a ver cuando lleguemos a proceso sucesorio, ¿verdad? Pero eso significa que lo que se va a cubrir de las deudas es con lo que alcance con el patrimonio y los bienes y derechos que tenga la persona fallecida. Entonces, se cubre eso y al final se divide entre los herederos. Se cubren las deudas y se divide entre los herederos el resto, lo que quede. Y si no queda nada, pues no quedó nada y no hay herencia, ¿verdad? Pero se tienen que cubrir las deudas. Entonces, eso se llama beneficio alimentario, está en el 920 del Código Civil, lo vamos a ver porque también es un ejemplo que utilizamos aquí en las teorías. Entonces ya vimos esta situación. En relación a esta temática del patrimonio han surgido dos teorías. Yo les voy a explicar las dos teorías y al final quiero que todos lleguemos a un consenso de cuál creen que es la teoría que se aplica aquí en Guatemala. ¿Cuál de las dos se aplica aquí en Guatemala? Pues las dos teorías son la clásica y la moderna. La clásica también se le conoce como patrimonio personalidad, patrimonio guión personalidad, porque está muy ligado y tiene muy ligado que una persona, por eso lo hecho de ser humano desde el momento de su concepción, que así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene un patrimonio hasta el momento de su muerte. Por el hecho de tener personalidad y ser persona, tiene un patrimonio. Por eso se le llama a esta teoría clásica
clásica o de patrimonio personalidad. Está muy ligada a la personalidad para decir que tiene un patrimonio, que existe la figura del patrimonio. Estas son teorías, como les estoy diciendo. Nosotros vamos a llegar a una conclusión de cuál es la más correcta. La noción de patrimonio descansa en la abstracción de una universalidad de derecho que mantiene un nexo permanente con la persona. Aparte de que nos establece que tiene un nexo con la persona y su personalidad, esa teoría nos establece que es un todo. Es un todo que no puede separarse. La persona y su patrimonio no pueden separarse y el patrimonio es un todo que no puede dividirse. Por ejemplo, no puede dividirse el hecho de que se tengan deudas, de que se tengan derechos, de que se tengan bienes, tarjetas de crédito, préstamos, todo entra en la misma bolsa. Hagamos esta imagen mental de que tenemos una bolsa y aquí metemos todo. Y está todo y esta es la universalidad. Y yo como persona humana respondo de mis relaciones jurídicas, de mis obligaciones jurídicas con toda esta bolsa que tengo. No puedo venir yo y decir, bueno, voy a pasar una cosa para este lado y solo respondo con esto. No. Según esta teoría, todo, nosotros respondemos de toda nuestra vida como persona con esta bolsa que contiene todo. Todo, bienes, derechos, obligaciones, patrimonio, todo. Esto sería en relación a la teoría clásica. La teoría moderna nos refiere que el patrimonio adquiere autonomía, no una relación con la persona. No es en relación a que si existe persona, tiene que haber una persona para tener un patrimonio, porque lo que importa es que exista una afectación económica, un vínculo económico. Por eso se le conoce también a esta teoría moderna como patrimonio-afectación. Patrimonio-afectación, que exista una afectación económica, que exista una afectación pecuniaria. Solo con eso, por sí solo existe el patrimonio sin necesidad de que exista una persona. Eso es lo que nos establece esta teoría, de que no es necesario de que exista una persona porque el patrimonio puede existir por sí solo. Y pues esta teoría tiene varios ejemplos de cómo podríamos decir nosotros que existe un patrimonio sin necesidad de una persona. Por ejemplo, ¿se recuerdan del ejemplo que yo les di de la herencia vacante? Que la persona fallece. En el término de que la persona falleció y no hay ningún heredero, ahí existe un patrimonio porque están los derechos, las obligaciones, los bienes, pero no hay una persona que esté ostentando este patrimonio, hasta que el Estado entra ahí en su personalidad como persona jurídica y adquiere ese patrimonio vacante. Entonces, así es como solucionaron los de la escuela clásica esta problemática de que cómo existía ese patrimonio si no había una persona. Entonces, así lo solucionaron los doctrinarios de la escuela clásica. Aquí les coloqué algunos ejemplos de quienes eran los que se desarrollaban mucho en la escuela clásica y quienes eran los que se desarrollaban en la escuela moderna. Aquí también les coloqué el otro nombre, ¿verdad? Patrimonio personalidad, muy ligado a la persona humana. La moderna es patrimonio afectación, que tenga una afectación en el sistema económico y financiero y con eso existe un patrimonio sin necesidad de que exista una persona con ese patrimonio. Eso es lo que nos establece la teoría moderna. Pues hay otras cuestiones, ¿verdad? Porque se recuerdan que yo les dije que en la clásica era una bolsa donde estaba todo. En la moderna dice que no, en la moderna dice indivisible, incluso dicen los clásicos, no se puede dividir todo el patrimonio. La moderna, los modernos dicen que sí, que nosotros podemos dividirlo en diferentes situaciones, un mismo patrimonio. Eso es lo que nos establecen los modernos, es una cuestión diferente en este sentido. Los de la teoría clásica, patrimonio, personalidad, los autores que más postulan esta teoría es Charles Aubry y Charles Rau. Ellos son los dos que postulan esta teoría, son franceses. Y la del patrimonio afectación, los juristas alemanes, Brins y Becker. Ellos se van por la teoría moderna en relación al patrimonio afectación. Aquí les hice un cuadro comparativo para que entendamos la diferencia entre la teoría clásica y la teoría moderna. Después vienen las imágenes para que entendamos mejor. Pero la premisa central en la que abarca la teoría clásica del patrimonio personalidad es que el patrimonio es una emancipación de la personalidad jurídica. Es decir, que si no existe la persona y la personalidad,
ya sea persona jurídica o individual, no existe un patrimonio. Eso es lo primero que dicen los clásicos. Si no hay una persona, no puede existir un patrimonio. Y igual el patrimonio no puede existir sin la persona. Van ligados uno con otro. Eso es lo que establece. La teoría moderna nos dice que el patrimonio no tiene nada que ver con la persona. El patrimonio es un conjunto de bienes destinados a un fin económico. Si existe un fin económico y hay bienes y obligaciones y deudas, hay un patrimonio, aunque no hay una persona. Eso es lo que nos establecen los clásicos, los modernos, perdón. También en cuanto al vínculo con el sujeto, la teoría clásica nos establece que toda persona tiene un solo patrimonio y ese patrimonio no se puede dividir. No podemos venir nosotros y decir, bueno, es cierto, yo tengo una casa, pero yo no quiero que cuando yo tengo una deuda, esta casa me la tomen o me la quiten para pagar mi deuda. O sea, no. Es parte de mi patrimonio, pero yo lo quiero dividir, por ejemplo, lo quiero pasar a otro lado, lo quiero dividir de mi patrimonio y colocarlo en un lugar diferente. Entonces, en este caso, la teoría clásica nos establece que no, que el patrimonio es uno solo. Nosotros no podemos dividirlo de ninguna manera. Es indivisible, es de la persona humana y está todo, completo. Deudas, obligaciones, todo. Eh, Esto se le conoce como, en la doctrina, como garantía flotante, porque imagínense que Meredith, vamos a poner un ejemplo de esta teoría. Meredith dice, necesito dinero, necesito liquidez económica. Voy a ir al banco a que me preste. Bueno, hace un préstamo y un crédito bancario de 100.000 quetzales. Meredith tiene una moto, un carro de 60.000 quetzales como parte de su patrimonio. Tiene un carro de 60.000 quetzales, tiene una moto valorada en 10.000 quetzales, tiene una computadora valorada en 10.000 quetzales y un teléfono valorado en 10.000 quetzales. Todo es parte de su patrimonio. Y pues ahora también ya tiene una deuda, que la deuda es con el banco de 100.000 quetzales. Eso es parte de su patrimonio. Todo está en la bolsa junto. Como todo está en la bolsa junto, ¿qué pasa, por ejemplo, si Mary no responde por su obligación? Viene el banco y dice, puede responder con cualquier bien que tenga, ya sea con su carro, con su moto, con la computadora. Si ella tuviera una casa, con la casa también tiene que responder. Por eso se llama que en el derecho existe una garantía flotante en cuanto al deudor. Aunque el deudor no haya dicho yo garantizo esta obligación con esta casa, en el momento en que se está obligando, la garantía flotante abarca todo su patrimonio como persona. A eso se refiere en la teoría clásica, que la persona responde por todos sus bienes, presentes y futuros, a las obligaciones que contrae. En esa bolsa va entrando todo y es parte de su patrimonio. Y, por ejemplo, ella dice, no, pero yo no quiero que mi casa la vendan. No, usted tiene que responder porque es parte de su patrimonio y es un todo indivisible. A eso se refiere la teoría clásica. La teoría moderna, si no me puede tomar la palabra. Licenciada, perdón, solo tengo una duda. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, una persona negocia algún tipo de bien que tenga antes de que empiece ese proceso con algún banco? Es decir, supongamos de que una persona tiene un vehículo, pero antes de eso empieza un proceso de, digamos, de compraventa con otra persona, ¿verdad? Y se lo traslada a nombre de otra persona, pero la persona aún no ha hecho, se lo propongo así. Supongamos de que una persona tiene un vehículo y tiene alguna deuda con algún banco. Resulta que esta persona no hace el anexo de traspaso, sino que hace un documento privado de que una promesa, que en un cierto tiempo se lo traspasa a una persona. Pero resulta de que ese bien aún no está a su nombre cuando empieza este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? O sea, el documento que un notario redacta, documento, digamos un acta notarial, ¿verdad? En la que se estipula una promesa de compraventa, ¿sí vale o no tiene validez? Ahí sería hacer un documento privado o escritura pública que se puede hacer, pero depende, porque la persona, por ejemplo, si la persona está vendiendo sus bienes para evadir sus responsabilidades y ya ha sido judicialmente requerida de pago,
ahí sí existe un delito que se llama alzamiento de bienes. Y entonces se le puede procesar penalmente por hacer eso. También existe otra figura que se llama fraude de acreedores, que es cuando nosotros empezamos a vender los bienes sabiendo que tenemos deuda. Esto son situaciones que se dan en el ámbito del derecho, pero no sé si ahí va enfocada su pregunta o en el caso de que él ya no quiere el bien para que el banco no se lo quite. No le entendí la pregunta. Sí, licenciada, si era en el ámbito que usted me pregunta. Sí, estoy correcto. Ah, ok. Entonces sí. Entonces, si él, por ejemplo, dijera, como es una promesa de compraventa, las promesas de compraventa regularmente tienen cláusulas. Si la persona pues hizo todos los pagos, se le va a hacer el traspaso, ¿no? Porque pues definitivamente es parte del contrato. Lo importante del derecho civil es que existe autonomía de la voluntad. Entonces, en el momento de que el notario está redactando el contrato, tiene que prever todo tipo de circunstancias que puedan suceder en el futuro. O sea, un notario cuando alguien llega a su oficina, lo primero que piensa es, no es piensa voy a hacer un contrato de compraventa, piensa que un contrato de promesa de compraventa. Lo que piensa el notario es, ¿qué pasa si no paga una cuota? ¿Qué pasa si no paga 5 cuotas? ¿Qué va a pasar? Si no está en el contrato, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, estas situaciones son las que el notario tiene que prever. Todo tiene que estar constado en el contrato. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? En caso de que, por ejemplo, la persona ya no quiera el bien y ya haya cancelado todas las cuotas, ¿cómo se considera esas cuotas en concepto de arras o cómo? O sea, que la otra parte se las quede y ya no se haga el traspaso. Todo eso está en el contrato. Son cuestiones que se van viendo en la práctica y dependiendo del caso concreto. Dependiendo del caso, se verifica qué es lo que procede. Porque si no está establecido en el contrato, existen ciertas disposiciones en la ley. En los contratos específicos está qué es lo que procede.